La primera crisis de la familia es la fuga del decaimiento, ¿sí? El factor estresante es real, único y abierto, bastante inesperado, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, un incendio, la llegada de un bebé que no es normal, la llegada de una herencia que tú no la sabías, ¿no? Una enfermedad por allí. Es una crisis que pasa en la familia y que de alguna forma va a afectarnos. ¿Cuáles son las consecuencias? La mayoría se adapta bien y crece bien la familia. ¿Por qué? Porque no encuentran culpables. Fue algo inesperado, un accidente, entre comillas, ¿sí? Entonces, no hay culpables, todos se unen y empiezan a trabajar la crisis más rápido. Pero si es que encuentran, no está bien definido el origen de la crisis, es allí donde se estancan y entonces la crisis empieza a no parecerles tan buena, ¿no? Se convierte en una crisis fuerte. La segunda forma de crisis. Primero es la crisis del desarrollo. Bueno, ocurre como dice la pregunta, ¿no? Es desarrollo. Tiene que ocurrir normalmente, son los cambios progresivos, digamos, niño, adolescente, adulto, anciano, ¿sí? Son los cambios que siempre se pasa y usualmente no tendría por qué haber resistencia porque esto se debe prevenir, ¿sí? Pero conducen al individuo al desarrollo emocional que nos lleva a la madurez. ¿Cómo pueden ser estas crisis? La primera, las celebraciones personales de la vida, ¿no? Como les mencionaba, un nacimiento, el primer paso del bebé, la licencia de conducir, la primera cita, el matrimonio, jubilación, alguna muerte por ahí, un aniversario, ¿sí? Todas esas son las celebraciones personales de la vida cotidiana, ¿sí? Pero también hay otra forma de que pueda presentarse esta crisis, en las celebraciones discretas. ¿A qué se llama esto? Bueno, como lo dice así, discretas, ¿no? Se comparten solo con amigos, algo así muy camuflado, ¿no? El hecho de ver que es un niño, que era un niño ya crecido, ¿no? Y por eso pueden ser la entrada a la pubertad, la primera relación sexual, ¿no? Alguna entrada en algún vicio, y a veces uno es tan camuflado que aún así se presenta como una crisis fuerte, ¿sí? Porque no se enfrentó de la manera adecuada. Otra forma es las fantasías. Estas son bastante traumáticas. ¿Por qué? Porque la persona que las pasa piensa que son las únicas que les pasa eso. No, yo soy la única en este mundo que me pasa eso, ¿no? Entonces se consideran personas anormales. ¿Qué puede ser? Puede ser el pensamiento de reemplazar al padre del mismo sexo, pensamientos homosexuales, pensamientos incestuosos, preocupación por los genitales o los genitales del otro sexo, ¿no? El pensar que son hijos adoptivos, ¿no? Esas cosas hacen que la persona un poco tenga ese tipo de crisis de esta forma. Pero también hay las crisis de acuerdo a las conductas. En los niños pueden ser fracasos, desilusiones, temores, por ahí soledad, que les puede dar a los niños. En el caso de los adolescentes, bueno, ellos tienen las crisis más por la preocupación a su atractivo personal, la popularidad, aceptación social, la competencia. En los adultos se agranda un poquito, debido a que se trabaja un poco por las relaciones que tienen, a veces el cortejo, ¿no? El tener una novia enamorada, ¿no? Entonces, el problema viene acá cuando uno de los dos empieza con el pensamiento de casarse, y usualmente quien decide casarse primero es la dama, ¿no? La mujer es la que a veces dice, y entonces empieza a presionar el varón, y el varón no quiere ser presionado y se aleja, tiene miedo a no poder con esta relación, y a veces en vez de unirlos los separa, ¿no? Esta es una crisis también que se pasa. Otra crisis que es bastante menos vista, observada e incluso conocida por la misma persona es el final del romance. Cuando uno se casa, el romance que se tenía de novios, de enamoraditos, esas sensaciones en el estómago, esas cosas grandes que se sentían, entonces empiezan a cambiar, y a veces eso termina incluso antes del matrimonio. En la boda nomás ya descubren que están mal como pareja y igual están yendo, ¿no? Directo al matadero, como dicen algunos, ¿no? Y para algunos termina en la luna de miel, algunos 6 meses después, y entonces entran y dicen, ¿para qué nos casamos? ¿No? Porque no saben que esta situación siempre va a ocurrir, el romance siempre se va a acabar y va a entrar el verdadero matrimonio, ¿no? El amor ya, el matrimonio en sí, distinto, con un amor más maduro, con un amor donde acepta todo. Sí, se acepta todo y se da un toma, un dame, ¿no? Esa fantasía de adolescente se concluye.
Incluso hay otra forma acá también que pasa la crisis, es el hecho de que después de un tiempo de estar casado, de pronto sientes atracción por el sexo opuesto de otra persona, te gusta otra persona, ¿no? Entonces tú dices, no, es por mi esposa que está mal, o el esposo, o el matrimonio es un fracaso y todo. Entonces ahí vienen las dificultades. Asimismo también empieza a haber un problema también con los varones, ¿no? A partir de los 30 años, los varones empiezan a aparecerle los vellitos en la nariz, algunos en las orejas, empiezan a haber cambios, ¿no? Ya propios de la edad, e incluso se produce un cambio a nivel sexual, ¿no? Como que el sexo se convierte en un hábito dentro del matrimonio, y entonces hay como una pasividad, y si la esposa no se da cuenta de esto y no lo reactiva otra vez, entonces sucede que entran en crisis, ¿no? Y parece que hay un distanciamiento único. Pero esto no pasa solamente por el varón, sino también por la mujer, que empieza a sentirse poco atractiva hacia su esposo y piensa que no la desea, y entonces esos pensamientos entre los dos se convierten en una crisis. En cambio, si estamos preparados, eso no sería una crisis, sino sería solo algo pasajero, un desarrollo normal. La siguiente crisis, hemos visto 2 crisis ya. La crisis del decaimiento, la crisis del desarrollo, y ahora vemos las crisis estructurales, que se refiere a un defecto en la estructura de la familia, ¿no? Algo que está dentro de la familia que hace que siempre tengan conflictos. Por ejemplo, las familias que tienen temor al sexo, ¿no? Cuando tengan adolescentes, Dios mío, van a tener un gran problema. Las familias que tienen temor al apego, ¿no? No quieren siempre estar distanciados, lo que no les gusta que les abracen y todo. Entonces tienen muchos problemas cuando tienen que pasar aniversarios, navidades cerca de, a veces, la familia extensiva y todo. Entonces ahí se crea un problema, una crisis. También las familias, en este caso de las crisis estructurales, por el temor al desorden, ¿no? Incluso son capaces de perder vacaciones familiares, o las familias pesimistas y controladoras que tienen temor a tomar una decisión, ¿no? Entonces sufren para tomar y mejor no toman, y al final se quedan estancados. Las familias con un miembro inestable, hablamos de alcohólicos, algún vicio, o esquizofrénicos incluso, ¿no? Ya tienen un paciente ahí dentro de la familia. Y los otros son la familia con secretos, en donde obviamente ahí va a haber un montón de problemas porque no hay honestidad, hay algo escondido allí. Otra es la familia con estructura de poder, ¿no? Alguien da la última palabra, y si esa persona no la dice al final, nada se puede hacer, ¿no? Otra forma también, las familias igualitarias, en donde todos tienen que quedar satisfechos, ¿no? Y hasta que no se logre que todos estén felices, no avanza. Y entonces esa crisis va a durar mucho, porque nadie puede lograr que todo el mundo esté feliz, ¿no? Y la última forma en cómo se presenta esta crisis es las familias que hacen que su familia política tenga la última palabra. Si no está aprobado por los demás, por toda la familia extensiva, entonces no se hace nada, y ahí viene el problema, ¿no? Y la última crisis que vamos a ver es la crisis del celador, que nos compete muchísimo a nosotros, los consejeros, los terapeutas, los que trabajamos con personas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que entran en problemas recurren de inmediato a una persona que les ayude, externa a la familia. Sí, puede ser un pariente, alguien cercano, o los padres que son cuidadores de un hijo adulto, o algunos padres que son muy buenos, de repente unos suegros, o incluso un consejero. A veces las aventuras son los que hacen que uno quiera que les ayuden, ¿no? Y entonces las personas se vuelven dependientes a ellos, y en vez de uno ser ayuda para que salgan del problema, se convierten en las personas que sostienen a la familia y les pasan toda la responsabilidad del problema a ellos mismos. Y entonces no tenemos ahí nada, ¿no? ¿Por qué? El terapeuta, el consejero, no puede estar toda la vida ayudando a una familia. Eso sería convertirse en un cuidador de por vida, ¿no? Por eso es que uno tiene que tener cuidado para no ser la persona que se convierte en el celador y proteja a toda la familia, sino darle alivio y de ahí empezar con el tratamiento. No se puede quedar solamente dándoles consejos y consejos y consejos para que al final todas las decisiones sean tomadas por el celador o quien lo está protegiendo de alguna forma, ¿no? Por eso es que decía que se mezclan todas estas etapas, las etapas anteriores que hemos visto, porque si uno no identifica en qué etapa de desarrollo está la familia, entonces las crisis
van a venir y uno no las va a poder identificar y se puede convertir en un celador en vez de ser una ayuda para la familia, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que las personas que han nutrido su área espiritual son las que tienen mejores armas para pasar la crisis, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, bueno, tienen esperanza y es lo que nos interesa, ¿no? Tener esperanza. Tener esperanza. Entonces, hasta aquí hemos quedado y hemos hablado de estas crisis. Estas crisis son importantes y fundamentales para reconocer y tratar a las familias que van a venir a nosotros, ¿sí? Y no convertirnos en personas que tienen a gente dependiendo de sí. No, el terapeuta, el verdadero consejero ayuda, ¿sí? No hace dependientes a los demás de su ayuda. ¿Sí? Bueno, entonces con esto hemos terminado hoy y vamos a tener en cuenta entonces esto para la siguiente clase que nos toque. Nos vemos entonces.